Hay personas que juran haber visto algo extraño en sus juguetes, quienes se supone no deberían tener vida propia, e incluso que demonios los utilizan para manifestarse. Acá les traigo algunas anécdotas que ustedes me hicieron llegar. Espero que les guste esta nueva sección. Hola Curiel, muy buenas noches, te mando saludos desde México. De esta anécdota me vine enterando desde el año pasado. Según lo que me contaron mis padres, cuando yo era una bebé me habían comprado una muñeca de esas antiguas que tenían sus ojos grandes, cachetona y que se veía chistosa, algo así como las Cabbage Patch Kids. Esa muñeca la tenían siempre en el sillón y me contaron que todas las mañanas esa muñeca tenía los pies llenos de tierra. Como en ese entonces teníamos jardín, por eso tenía tierra. Eso siempre era raro y, por más que mi madre le limpiaba los pies, siempre aparecían así, llenos de tierra. Obviamente mi mamá estaba aterrada y presintió que algo estaba mal con esa muñeca, entonces se la dio a mi abuela, ya que a ella le gustaban esas muñecas y quería saber qué pasaba. Sin embargo, al paso de 3 días mi abuela le dijo a mi mamá que tuvo que quemar la muñeca, ya que se percató de sus pies sucios. Me contaron que mi abuela había dicho que seguramente esa muñeca tenía algo dentro de ella, como un espíritu o un demonio. De cualquier forma, mi abuela se deshizo de esa muñeca. A día de hoy pienso sobre a dónde se iba esa muñeca, pero afortunadamente no me pasó nada y mis padres lo recuerdan como una anécdota de terror. Así que moraleja, échenle agua bendita a sus juguetes, por si las moscas. Saludos desde México. Hola, Curiel, espero que estés bien. Te cuento mi relato. Esto sucedió a mitad de la pandemia. En mi cuarto, antes, donde tenía un mueble que sostenía mi televisión, detrás de este teníamos una bolsa, donde habíamos guardado nuestros juguetes de la infancia. Peluches, carros y figuras de acción. En fin, en esa bolsa había un carro de juguete de Pocoyo, que cuando lo encendías sonaba su característica risa y el carrito se movía simulando que se conducía. En fin, eran las 12 de la noche, mi hermano y yo estábamos platicando cuando de la nada escuchamos esa risa que hace el juguete al encenderse y también como las llantas de este movían el plástico de la bolsa. Ambos nos asustamos y mi hermano fue el valiente que metió la mano para sacar el juguete y apagarlo. La sorpresa fue que cuando lo apagó revisó si aún tenía baterías para quitárselas y que eso no volviera a pasar, y para nuestra sorpresa no tenía. Ambos nos asustamos y terminamos de guardarlo de nuevo en la bolsa, pero eso sí, poniéndolo en otra posición donde no se pudiera activar, el juguete se activa al presionar la cabeza de Pocoyo. Después de eso no pasó nada y quedó como una anécdota. PD. A día de hoy aún lo tenemos y está en nuestro patio guardado en una caja. Espero que te haya gustado mi relato. Gracias. Hola, Curiel, espero salir de nuevo. Fue en el 2018. Me habían comprado un Batman y todo bien, todo chido, pero meses después cosas extrañas comenzaron a pasar. Lo más raro que vi fue una tarde que estaba solo con mi hermano y me fui a su habitación, que está al lado de la mía, y vimos la tele un rato. Después vimos desde el cuarto de mi hermano como una sombra pequeñita en mi cuarto. Rápidamente fui con mi hermano y el juguete estaba tirado, sentado, cuando yo lo puse de pie en una repisa. Después de eso, en la noche sentía como mi juguete caminaba. Al asomarme a mi repisa, el juguete caía de la repisa. Lo que pasó con ese juguete fue que lo vendí a 20 pesos para alejarme de él y todo volvió a la normalidad. Espero salir, Curiel. Hola, Curiel, buen día. Esto me pasó a mí y a mi hermana menor hace unos años, cabe aclarar que en ese momento teníamos 7 y 4 años. Mientras jugábamos con una cocinita de juguete y con unos bebotes que teníamos en ese momento, vemos como uno de los bebotes que tenía mi hermana menor corría la mano. Yo, como buena hermana mayor, traté de justificar diciendo que otro objeto lo movió. Un rato después de eso, mientras le hacíamos la comida a los bebés de juguete, me doy vuelta y el mismo bebote giraba unos centímetros la cabeza. Yo ahí me asusté mucho, así que agarré a mi hermana y dije que me acompañara con mi mamá. Ojalá pueda salir en tu video. Saludos desde Argentina. Hola, Curiel, buen día. Recuerdo que cuando tenía como 9 años mi hermana, que es menor que yo, tenía una muñeca vestida de rábano, la cual al presionar su panza sonaba una canción para nada tétrica, pues era infantil.
Una noche mi hermana y yo, que compartíamos cuarto en ese momento porque éramos pequeños, estábamos contando historias de terror hasta que en un momento empecé a inventar una que tenía que ver con las muñecas de mi hermana. Entonces ella mencionó, ¿te imaginas que una empiece a sonar? Nos quedamos viendo al lugar donde tenía sus juguetes y de repente esa muñeca empezó a sonar con esa canción. Lo raro es que la canción sonaba distorsionada, como si la caja de sonido la tuviera dañada. Sonaba como si la muñeca hiciera alguna clase de gruñido. Los dos, al escuchar eso, nos tapamos hasta la cabeza y nos dormimos. Después de eso mi hermana jamás volvió a tocar su muñeca y tiempo después la regalamos, pues mi hermana ya no jugaba con sus muñecas. No sé qué pasó esa noche, pero solo estábamos nosotros dos y esa muñeca empezó a sonar. Saludos, Curiel. ¿Qué tal, Curiel? Aquí mi anécdota. Como primero, mis padres me habían comprado un títere. Este títere nunca me agradó al 100%, puesto que en su momento me llegó a dar demasiado miedo por su rostro tan extraño, así que casi nunca lo llegué a usar más que para intentar aprender a maniobrar a los títeres. Pasados unos meses yo decidí guardar este juguete en una bolsa de plástico, en la cual, aparte de ese títere, venían más juguetes y peluches, con el objetivo de dejar de ver a la marioneta, dejándola hasta lo más bajo de la bolsa y cubriéndola con lo demás que guardaría. Una vez terminé, dejé la bolsa guardada en mi cuarto sin volver a abrirla. Pasa que hace 2 años yo llegué a tener episodios muy fuertes de parálisis del sueño, también conocida como subida de muerto. Durante uno de estos sucesos recuerdo despertar volteando directo hacia mi ropero, en el cual había cajas. Al yo estar acostumbrado a este tipo de situaciones, traté de relajarme y evitar mirar hacia ese lugar, algo que fue inevitable, puesto que logré ver cómo esta marioneta sale de las cajas y se posiciona arriba de una, haciendo un baile algo raro con movimientos torpes y erráticos. El miedo me consumió y solo estaba esperando despertar de una vez. En un punto yo quedé dormido y logré despertar con normalidad. Al recordar lo ocurrido, tomé valor y revisé el ropero y sus cajas, encontrando que en una de ellas estaba guardado el títere. Quedé pálido, más cuando haciendo memoria nunca lo dejé en cajas, sino en aquella bolsa. Solo lo dejé pasar y me calmé pensando que mi madre de alguna forma lo cambió de lugar, algo que era improbable, pero era una mentira que aliviaba mi miedo. Esto fue todo, Curiel. Lamento si esta anécdota fue larga y espero que puedas relatarla a tu público. Me encanta tu contenido y las secciones que traes al canal. Sigue así y nunca te detengas. Hola, Curiel. Vi tu publicación sobre juguetes malditos y, caramba, reviví una experiencia súper tétrica que tuve cuando tenía 7 u 8 años. Pues yo tenía un juguete que, en sí, era un robot con 3 botones. 2 eran para que reprodujera canciones pregrabadas sobre los colores, el abecedario, los números y otros. El tercero era más interesante, ya que al presionarlo el robot te explicaba que cuando su barriga se pusiera roja, tú le tenías que decir algo para reproducir ese audio junto a una canción. No jugaba mucho con él, pero era muy bonito, así que lo dejé en mi estantería. Hasta que llegó esa noche. Esa noche, Curiel, te juro que tenía una sensación súper pesada, una sensación de mucho miedo que me ponía en estado de alerta, fijándome cada segundo en las esquinas oscuras de mi cuarto. Hasta que, mierda, lo escuché. Cuando mi pancita se ponga roja, dime algo y lo cantaré, ¿listo? Curiel, en ese momento me puse helado, todas mis sospechas de que algo me acompañaba esa noche se hicieron realidad. Llamé a mi mamá en un tono muy bajo. Lo hice 3 veces. De alguna manera ya suponía lo que pasaría si dejaba que ese robot cantara. Con un nudo en la garganta que no me dejó seguir pidiendo ayuda, solo me hice bolita, me aferré a la sábana y esperé. Hasta que al fin comenzó la música, 2 segundos de calma para que el robot comenzara a reproducir un grito desgarrador que casi opacaba la música. Yo también grité esperando que alguien viniera a salvarme. Esa cosa sonó en bucle como 3 veces más hasta que mi papá entró por mi puerta y por fin apagó ese maldito robot. Me abrazó e intentó consolarme, pero yo estaba jodidamente abrumado en ese momento. Al día posterior desechamos ese juguete y días después vino gente a bendecir mi casa. No sé si fue gracias a eso, pero nunca más volvió a pasar. De igual manera estuve buen tiempo durmiendo junto con mis padres. Hasta ahora me siguen incomodando un poco los juguetes que pueden grabar audio, pero nunca más volvió a pasar. Como es tradición, perdón si la historia es muy larga. Amo escuchar tus vídeos mientras hago alguna otra actividad y espero que sí salga mi historia, y si no es así, pues ni modo.
Hola, Curiel. Recuerdo una vez, a la edad de 10 años, que mi hermana compró una muñeca de tela que tenía una cola de sirena, pero se podía poner de pie. Una noche estábamos mi hermana y yo desvelados, un sábado como cualquier otro, hasta que decidimos salir. Recuerdo que yo alumbré con una linterna el cajón del fondo de la otra habitación y vi a la muñeca parada, observando directamente desde lejos. Lo raro es que se veía diferente, parecía que no tenía ropa y estaba mucho más desgastada. Mi hermana y yo corrimos y cerramos la puerta. Ya encerrados, mi hermana del miedo comenzó a llorar y yo traté de tranquilizarla. Esa historia no se me olvida. Hola a todos, hoy les voy a contar una experiencia que me pasó cuando era niño y que todavía me da miedo recordar. Esto ocurrió cuando yo tenía entre 5 y 6 años. En ese tiempo pasaba mucho tiempo jugando solo en mi casa. Tenía varios juguetes, pero había uno en especial que era mi favorito, un muñeco de Spider-Man. Siempre jugaba con él. Lo llevaba a todos lados, era como si no pudiera dejarlo. Pero después de un tiempo empezaron a pasar cosas extrañas. A veces dejaba el muñeco en un lugar y cuando regresaba ya no estaba. Aparecía en otro sitio completamente distinto. Al inicio pensé que era mi imaginación o que simplemente lo olvidaba, pero empezó a pasar cada vez más seguido. Hasta que un día desapareció por completo. Lo busqué por toda la casa. Revisé debajo de la cama, en los muebles, en cajas, en todos lados. Pero nunca lo encontré. Con el tiempo me olvidé de él. Olis, Curiel. Esto me pasó hace unos años. Yo tenía un peluche de un conejo, que era medio tétrico, y no me daba buena espina. Yo me mudé a una casa y no tenía ventilador. El problema es que yo dormía con ese peluche y una noche sentí que se movió. Obvio me asusté feo y, como dormía en una litera, camarote, me bajé al primer piso y traté de quedarme dormido. Lo que pasa es que ahora el peluche estaba en otra posición, mirándome. Me di cuenta porque, a pesar de estar oscuro, se veía luz de la calle y noté a mi peluche viéndome. Obvio me espanté aún más y me fui a la habitación de mis padres y me dormí ahí. Pero antes revisé por la puerta y se veía la silueta del peluche. A la mañana siguiente el peluche estaba en la sala, sitio en el que originalmente no estaba. De alguna forma ese peluche sobrevivió hasta la mudanza de esa casa sin haberlo tirado, porque se perdió en la mudanza. Menciono lo del ventilador para hacer énfasis en el hecho de que se oían ruidos desde mi habitación. Gracias por leer mi historia, Curiel, en caso de que la hayas leído. Me encanta cómo relatas las historias, ojalá aparezca mi historia en el próximo video. Saludos desde Girón, Santander, Colombia. Yo tenía un juguete de Poppy de la película Trolls, que recuerdo venía con baterías para hablar. Un día la mojé y ya no habló más. Incluso le sacamos las pilas. Aún así, hace unos 2 meses la escuché cantar una canción de la película. Me asusté y tiré el juguete. Aún sueño con eso. Hola, Curiel. Esto sucedió allá por el 2015 o 2016, en el que cierto día unos amigos se encontraron la cabeza de una Barbie mientras caminaban por la calle. Por algún motivo la recogieron y decidieron llevarla a la preparatoria para que nosotras la viéramos. Cuando mis amigas y yo la vimos, se nos hizo que era una Barbie muy bonita y que era una lástima que la hubieran desarmado de tal forma. La cara de la muñeca estaba sucia, evidentemente por la tierra del suelo, pero todo estaba normal. Sin embargo, al cabo de un par de minutos yo volví a ver dicha cabeza de la Barbie, la cual estaba en el asiento de mi amigo, quien fue uno de los que la encontró, y en lugar de estar con su habitual sonrisa normal, y a como la habíamos visto minutos antes, ahora parecía tener una mueca de tristeza y unas líneas gruesas que bajaban por sus ojos, como si hubieran sido lágrimas. En ese momento, al tocarla, todos sentimos una vibra demasiado rara proveniente de ella, por lo que decidimos mejor aventarla al techo de una casa. Ya no tenemos las fotos de la muñeca, ya que sí teníamos una foto del antes y después, pero con el tiempo se perdieron. Soy nueva seguidora, espero que mi historia pueda salir en tu video. Un saludo. Buenas, Curiel. Yo tuve algunas experiencias con juguetes. La más reciente fue con una figura del Capitán América que tengo. Estaba en la cima del ropero y yo veía mi celular, y con el rabillo del ojo vi cómo estaba girando a la derecha lentamente. No me asusté, pero me sorprendió. Tuve otra cuando era niño, en la que tenía una figura de Hulk algo grande, y pues este Hulk siempre me miraba cuando me alejaba de él. Los ojos me miraban cuando lo inclinaba.
Era extraño porque no entendía qué pasaba. Ahora, de adulto, pienso que no fue algo normal, ya que esa figura de Hulk no mueve sus ojos ni gira su cabeza para mirar. Siempre veo ese modelo de Hulk, pero no era como el que tenía de niño. Gracias por ver mi historia. Hola, Curiel. Después de ser mucho tiempo espectadora, ahora te voy a contar mi experiencia. Hace 4 años, esto empezó en el 2021, cuando todavía mis primos y yo estábamos muy chicos y creíamos mucho en fantasmas. Esto nos pasó en un periodo en el que éramos pero muy inocentes y cualquier movimiento extraño se nos hacía paranormal. Siempre nos reuníamos en la casa de una prima, donde ella tenía muchos juguetes y ahí pasaban cosas extrañas, pues en esa casa, donde viven mis primos, han pasado muchas experiencias sobrenaturales porque han muerto muchas personas. Se escuchaban voces, se movían objetos. El punto es que había 2 juguetes que nosotros considerábamos malditos. Uno de ellos, aunque no tenía pilas, mi prima reafirmaba haber escuchado en las noches que el muñequito empezaba a hacer su sonido. El muñeco era un mono sobre una bola y lo que hacía era girar alrededor de esa bola. Entonces escuchaba que el mono empezaba a hacer los ruidos que hacía el juguete mientras estaba apagado y no tenía pilas. El otro era una vara de luz que era de Elsa y empezaba a cantar la canción Libre Soy, de Frozen, pero el único defecto es que con el tiempo las pilas dejaron de servir y se las quitaron. Pero, al igual que el monito, también se encendía solo y se empezaba a escuchar la música de Libre Soy, pero distorsionada y con cambios de voz diferente. Nosotros nos asustamos, pero no quisimos tirar el juguete supuestamente maldito porque éramos muy necios y queríamos más experiencias paranormales. También nos pasaban cosas extrañas, como eso que voy a contar, que también es reciente. Había veces que cuando se iba la luz se encendían las luces. Sé que eso puede sonar imposible, pero no estoy mintiendo. Y cuando les decíamos a nuestros tíos lo que pasaba, nos decían que solo estábamos jugando y nos lo estábamos inventando. Hasta ahora nos siguen pasando sucesos más aterradores, pero todavía no nos creen. Muchas gracias por leer mi suceso, espero que pueda salir en tu video. Hola, Curiel, espero que te encuentres bien. Me gustan mucho tus videos. En fin, hace mucho, cuando tenía unos 7 u 8 años, mis papás me regalaron un peluche de Beto del programa Plaza Sésamo. Nada raro, pero yo a corta edad notaba cosas raras en el peluche, dado que siempre dormía con él y amanecía en el suelo o debajo de la cama. Un día recuerdo que hasta mi mamá me regañó por dejarlo tirado ahí por un pasillo. Crecí y me empezó a dar mala vibra el peluche, incluso hasta me daba miedo e incomodidad. Siempre lo guardaba en una caja antes de dormir, pero después lo encontraba en la cama o tirado afuera de mi cuarto. Total que se lo regalé a mi prima, que tenía 8 años, hasta que un día mi tía me preguntó si el peluche no tenía algo malo. Le dije que no y le pregunté por qué. Después me dijo que mi prima, siempre que jugaba con sus otros peluches y con el peluche de Beto que le regalé, notaba que se le ponían los ojos de color rojo claro y pensó que a lo mejor se los pintó algo. Total, el color rojo de los ojos no se le quitaba con nada. Tiempo después no supe qué pasó con el peluche. Hola, Curiel, espero que tenga un buen día. Recuerdo que nosotros teníamos un peluche de Spider-Man. Desde que tuvimos ese peluche, cosas malas pasaron con mi primo y mi hermano. A veces despertaban con rasguños, moretones y heridas más grandes. Esto también se conecta con algo que suele pasar en una pieza de la casa de mi abuela. Una vez, en Año Nuevo, se escuchaban toques en la puerta aunque nadie estuviera ahí. También una vez se escuchó el suspiro de un perro, y en la casa de mi abuela no hay perros. Y una vez en Año Nuevo estábamos yo y mi hermano viendo tele en esa pieza y se apagó la tele, y cuando se prendió se puso otro video. La verdad, ese peluche de Spider-Man lo debería quemar. Saludos, Curiel, eres el mejor. Hola, Curiel, te contaré un breve relato de lo que me sucedió con unas muñecas de porcelana. Bueno, no solo a mí, también a mi prima, a ella le pasó algo peor que a mí. Mi abuela me regaló una muñeca de porcelana con un vestido rojo y a mi prima una con vestido azul. El caso es que amé esa muñeca, la traía cargando como bebé y le hablaba, pero con el tiempo la dejé porque su labio se empezó a como enfierrar y ponerse gris, no sé cómo explicarlo, y sus ojos me empezaban a atemorizar, así que decidí mejor dejarla en una bodeguita que antes tenía. El caso es que un día la fui a buscar para dársela a mi prima porque ya no la quería en mi casa, me daba súper mala espina.
La tenía en la mano, pero me sentí observada cuando ya la traía ahí, y no sé si era mi idea, pero la muñeca parecía triste o no sé. Se la di a mi prima y, después de años de eso, ella me comentó que al principio sí jugaba con ambas muñecas, pero también las dejó porque sentía ciertas vibras en esta. Ella también tiene una bodeguita, así que la dejó ahí. Dice que un día estaba haciendo su tarea, pero en eso escuchó que alguien le hablaba por su nombre cerca de la bodeguita y, como esa bodega estaba cerca de la sala, pensó que era su madre. Fue a preguntar, pero su mamá le dijo que no, que para nada le había hablado. Y dice que ambas muñecas las regaló porque le parecían aterradoras. Creo que eran muchas muñecas para nosotras. En fin, espero estés bien, tenga bonita tarde, y si aparezco en tu video podría ser por medio del nombre Ana, si usted gusta. Hola, Curiel. Recuerdo que cuando tenía 5, 7 años tenía una muñeca de trapo que a veces soñaba con ella. Un día dejé a esa muñeca en mi cama para después dormirme con ella, pero cuando me iba a ir a dormir no estaba ahí. Busqué y me di cuenta de que estaba en el baño, y aclaro que yo la había dejado en mi cama. Le conté a mis padres y ellos me creyeron, y no me acuerdo si tiraron a la muñeca o la quemaron. Perdón si algunas partes las escribí mal. Hola, Curiel, mi nombre es Jan. Yo tengo una experiencia peculiar con una muñeca en forma de bebé. Recuerdo que cuando tenía 5 años, recién mi hermana iba naciendo allá por el 2012, teníamos una de esas muñecas que parpadeaban y, pues, a veces los juguetes se caían solos y se escuchaban ruidos de que se movían las sillas y cuando revisaban no había pasado nada. El caso es que un día esa muñeca se la regalamos a una vecina de ese entonces y cuando se la estaba llevando, la muñeca me guiñó el ojo y la verdad me quedé muy asustado. De todas maneras siguieron pasando cosas extrañas en esa casa, por el hecho de que alguien se autodesvivió ahí. Saludos, Curiel, esta es la primera vez que participo, te sigo desde que iniciaste. Hola, Curiel, saludo a mi familia, espero salir en tu video. Esta historia no es paranormal y me parece desagradable que haya gente así. Resulta que en prepa tenía un amigo que me había contado que en un grupo de WhatsApp un tipo solía publicar vídeos donde bañaba a su hija. Resulta que el enfermo había puesto una cámara secreta en el peluche de su hija y este mismo vendía estos vídeos por medio de esta red social. Espero que hayan atrapado a ese sujeto enfermo. Hola, Curiel. Mi historia es corta, muy corta, pero aquí está. Una vez, cuando jugaba con mis juguetes de Lego, un juguete mío se cayó, estaba pegado a un suelo de Lego, y la verdad no sé por qué pasó eso, si estaba bien puesto. Si leíste esto, muchas gracias, y eres mi youtuber favorito, eres el mejor. Hola, Curiel, me engancharon tus vídeos. Me llamo Oscar. Cuando era pequeño, en la teja de mi casa a los vecinos se les cayó un peluche. Mi mamá lo recogió y me lo regaló. Cuando crecí me di cuenta de que ese coso volteaba los ojos hacia mí. Le dije a mi mamá y ella no me creyó. A veces creo que el peluche es una cámara, pero no sé. Quedé como esos vatos que cuentan sus experiencias y nadie les cree y los toman de locos. Me gustan tus vídeos y los stickers de tu canal de WhatsApp. Estoy suscrito. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, pueden visitar mi canal, ya que tengo contenido con temáticas diferentes. Esta vez no pude colocar los saludos, así que se los debo, pero sí les mando saluditos a los miembros del canal. Muchas gracias por quedarse hasta acá y tomarse un tiempo de su día para ver mis vídeos, no saben cuánto lo aprecio. Nos vemos en otro video y tengan cuidado con sus juguetes.